Bueno, pues muchas gracias por asistir a este segundo acto de la jornada de octubre rojinegro de 2012, y en esta ocasión tenemos la presencia de nuestro compañero Cristóbal Moya, que nos va a hablar sobre las causas y los precedentes que tienen origen a lo que es el genocidio de Ruanda, un evento que todos conoceréis, supongo yo, en su valor humano y político, o sea, en las consecuencias, pero aprovechando que nuestro compañero se encontraba por esa zona en el Congo y que le pilló, o sea, muy cerca de este conflicto, y pues los precedentes y las causas y los genes son un tanto complejos y no son tan conocidos aquí en el mundo de la zona norte, ¿no?, del hemisferio norte. Y bueno, está preparando un trabajo sobre el tema, y nos pareció muy interesante que el compañero pues diera una conferencia sobre este trabajo, este tema, ya que en Granada pues no abundan mucho este tipo de conferencias, vamos, de este tema. Y bueno, pues ya vamos un poquitín tarde, así que voy a dar paso al ponente para que ponga ya su charla, ¿no? Al final habrá un turno de palabras donde podréis preguntar, intervenir, opinar, todo lo que queráis. Y bueno, y finalmente los móviles pueden tener encendido, pero si está en silencio, mejor. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, y sobre todo gracias por invitarme, ¿no? Gracias a los compañeros y las compañeras del sindicato. Bien, yo hace tiempo empecé a trabajar un poquito el tema del genocidio de Ruanda, pero fue simplemente para curarme un poco, ¿no? Es decir, para curarme, hacer una terapia. Yo estoy viviendo casi cerca de 3 años en el Congo, y entonces a mí lo que me pilló allí fue la segunda guerra, ¿no? La primera guerra fue cuando Uganda y Ruanda se alían con el régimen, con Kabila, entre comillas, un guerrillero, o un falso guerrillero en aquella época, ¿no? Pero bueno, entre Uganda, Ruanda y la FDL de Kabila consiguen derrotar a Mobutu, y sobre todo con la logística y el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos. Es decir, si la logística de Inglaterra, si la logística de Estados Unidos, Mobutu no hubiera caído nunca. Primero porque las tropas francesas no lo hubieran permitido, ¿no? A raíz de la Segunda Guerra fue la que nos pilló a nosotros allí. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de niños de la calle, un proyecto de niños soldados, y nos pilló en el año 98, nos pilló la Segunda Guerra, que es cuando Kabila quiere pedir la independencia un poquito de lo que eran las multinacionales norteamericanas, inglesas, canadienses, y ya de paso quería independizarse un poquito de algunos ministros que le habían impuesto tanto Uganda como Ruanda. La Ruanda post-genocidio, la Ruanda ya anglófona, la Ruanda que va a depender fundamentalmente de sus relaciones con Inglaterra, Estados Unidos, Uganda, Tanzania y fundamentalmente Sudáfrica. Es decir, había muchos actores. Bueno, a partir de ahí pues estuve trabajando 2 o 3 años. Uno viene un poco enfermo de ver todo lo que pasó allí, porque eran miles y miles de desplazados desde el norte al sur, muchos ejércitos allí. Nunca sabías que cuando ibas con el camión, ibas con el 4x4, no sabías si te paraba el ejército del FPR, no sabías si te paraba el CDR-UTU, no sabías si te paraban Uganda, no sabías si lo que te paraban eran el propio ejército de Kabila. Es decir, era horrible, ¿no? Horrible, porque claro, allí lo que ya sabéis es que todo tipo de mineral, empezando por el coltán, siguiendo por el oro, siguiendo por el levante industrial, pues desgraciadamente está todo allí. Claro, aquello es un avispero ahora mismo, ¿no? Sobre todo a partir del conflicto de Ruanda. En fin, antes de ya os he situado un poquito, y lo que ya nos vamos a situar en lo que es la colonización belga y alemana en Ruanda. Pero antes de esta colonización, Ruanda tiene unas características muy especiales. Es decir, Ruanda es un país pequeñito, se encuentra justo al este de la República Democrática del Congo. Ya sabéis que el Congo ocupa prácticamente todo el centro de África, y los datos que hay a nivel de prehistoria son muy pobres. Porque normalmente se trabaja la madera, claro, al ser casitas de madera, pues claro,
el tiempo acaba con todo eso, ¿no? Pero bueno, siempre hay una serie de datos que sí pueden sostener que en un primer momento, siglo XIV, XV, XVI, entran pues dos pueblos distintos que son, por un lado, un pueblo ganadero llamado con el tiempo Tutsi, y un pueblo que se dedica fundamentalmente a la agricultura, el pueblo Hutu, ¿no? No voy a hablar de etnia porque eso lo vamos a desglosar más tarde, ¿no? Pueblo, yo quiero hablar de etnia porque yo creo que ese concepto es un falso concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se habló de razas. La raza no existe, evidentemente. La raza no existe, es una entelequia, es un invento del colonizador para colonizar mejor, y sobre todo para dividir, mandar y organizar a su antojo. El concepto de etnia es un concepto que viene también un poco con la posmodernidad, ¿no? Es decir, ya da un poquito de vergüenza decir aquello de raza Tutsi, raza Hutu, raza Tua, y decimos, bueno, etnia. ¿Cómo explicamos la etnia? A través de la etnicidad y la etnogénesis. O sea, parámetros biológicos, parámetros culturales, que no van a ningún sitio, porque ninguna etnia, ningún pueblo es esencialmente estático, sino que va cambiando con el acontecer. Por tanto, para mí, esa esencialidad no lleva a ningún sitio. Es un concepto ambiguo, un concepto difícil, un concepto que se puede trabajar desde muchos márgenes, pero yo prácticamente lo detesto. Lo detesto porque lo veo como el sinónimo buenrollito.com de raza. Es decir, yo no digo Pablo pertenece a la etnia gaditana. Si yo digo que Pablo pertenece a la etnia gaditana, me va a decir Pablo, joder, yo raza gaditana, ¿de qué? O aquí mi amigo Fran, él es de la etnia melillense. Si lo decimos en Europa suena fatal. Y yo, como soy de Villacarrillo, provincia de Jaén, pues soy de la etnia villacarrillense. Es decir, lo que no queremos utilizar aquí, sí hemos visto la posibilidad de utilizarlo allí, simplemente por un mandato, y muchas veces por un mandato de vida. El concepto de etnia y el concepto de raza tienen su razón de ser. Tienen su razón de ser en la antropología del siglo XIX, pero incluso llega mucho más allá y encontramos auténticas definiciones que nos ponen los pelos como escarpia en el siglo XX. Eso es lo que se va a encontrar Alemania cuando llegue. Es decir, se va a encontrar una zona de la población que se dedica a la ganadería y que por tanto su alimento pues va a estar basado en la sangre, va a estar basado un poquito en la carne, va a estar basado fundamentalmente en la leche. Evidentemente, si esta gente se alimenta de proteína, pues le pasa igual que a nuestros niños adolescentes con el yogur, que te crece en 1,5 metros. En cambio, el Hutu, por decir algo, que ya veremos que no, porque después son las organizaciones clánicas, y el que es campesino puede llegar a ser pastor, y el que es pastor puede tener una mala época, se le muere el animal y puede llegar a ser Hutu. Pero cuando llega a Alemania, llega en el 1894. Y en este momento es cuando hay una serie de datos antropológicos que yo voy a leer sobre qué es el negro para el blanco. ¿Qué es el negro para el blanco? No olvidemos que Alemania en 1894, en muy poco tiempo, en el 1904, en 1905, va a cometer el primer genocidio de la historia. En Tanzania, contra los hereros. Es decir, Alemania llega para allá y dice, bueno, os doy, simplemente como no queréis una intervención directa por mi parte ni una intervención indirecta, es decir, los hereros dicen que no a todo, se enfrentan al ejército alemán, cogen a toda la población de los hereros, se la llevan al desierto y dejan que muera. Es un genocidio en masa, es prácticamente el primer genocidio. El segundo genocidio va a ser Armenia. Genocidio, esa otra palabra que si queréis luego entramos a escribirla un poquito. Bien, os voy a leer algunas cosas de lo que decían los blancos sobre los negros. Esto no os digo los autores, si queréis luego os mando un correo, como queráis. Por ejemplo, la propia Biblia es racista.
Porque ya el Génesis, esto sí lo digo, dice: maldito sea Canaán, siervo de siervo será su hermano. Canaán es uno de los hijos de Noé. Queda mal con el padre lo inhabilita como hijo, y este hombre parece ser que en aquella época coge un hidroavión y se va a África y se convierte en negro. De ahí que digan Canaán. Por eso a los tusi lo van a llamar camitas o canitas, porque son como blancos, son igual que los blancos, pero tienen la piel negra. ¿Por qué? Porque tenían una organización más o menos feudal cuando llega a Alemania. Otra cosa que dicen estos antropólogos, dice: los negros carecían del uso de razón que es peculiar al hombre. Dice, por un lado hombre, por otro lado negro. Además tenían escaso ingenio y estaban desposeídos de toda la arte y la ciencia, que eran, además los negros, proclives a la lujuria y en su mayor parte idólatras. Despedían mal olor y estaban tan enamorados del color de su piel que pintaban al demonio blanco. Otra cita del mismo autor: el tamaño enorme del miembro viril de los negros es prueba infalible de que eran del linaje de Canaán, quien, por haber puesto al descubierto la desnudez de su padre, había recibido una maldición en esa parte del cuerpo. Otra, sobre la necesidad de formar religiosamente al negro. Aun cuando una piel negra fuera la marca de la maldición de Cam, de ahí camita o canita, ello no determina que los negros no fueran humanos. No. Dicen los plantadores difícilmente emplearían animales para vigilar el trabajo de otros animales. Es decir, que son animales, pero son susceptibles de ser cristianizados. Monseñor Pierre Glassé. Otro. El mayor peligro para los viajeros proviene de un número prodigioso de simios y de monos, algunos de 5 pies de alto, que lo habitan y que atacan a los viajeros solos, llevándolo al agua en busca de refugio, ya que estas criaturas son muy temerosas del agua, no se quieren lavar. En algunos sitios los negros han sido sospechosos de cometer bestialidad con ellos, y por la ternura y afecto que bajo ciertas circunstancias expresan hacia las mujeres, la estupidez e ignorancia por la otra parte las negras para criar o controlar la lujuria, pero más por el parecido cercano que a veces se encuentran entre ambas especies. Todo eso lo hace a uno sospechar de esto. Pues ese, que son tan negros porque se juntaban con los indios. Otra: los negros eran incapaces de hacer combinaciones de ideas simples que habían recibido a través de los sentidos o de reflexionar sobre ellas. También carecían del sentido moral intrínseco, que era un prerequisito para la virtud, y por consiguiente no podían desear nada más que comer, beber, procurarse satisfacción sexual y vivir ocioso, y perseguirían estas metas sin restricción. Y además eran un pueblo animalesco, ignorante, ocioso, artero, traicionero, sanguinario, ladrón, y digno de confianza y supersticioso. Este se quedó a gusto. Todos los pueblos del mundo poseían algunas buenas cualidades, salvo los africanos. Esto lo podéis leer en ilustrados del tipo de Voltaire, por ejemplo. Otra del mono y el negro, de Levallois. Es probable que los monos pudieran aprender cierto grado de lenguaje y cumplir una variedad de menudos servicios domésticos. Con poco esfuerzo podían enseñársele a los monos tanto de las artes mecánicas como a cualquier negro. De África habían llegado noticias de monos que vivían en chozas construidas por ellos mismos, a las que a veces llevaban a mujeres negras. Y el chimpancé podía codiciar a las mujeres negras, llevado por un impulso natural de deseo, como el que inclina a un animal hacia otro de la misma especie, o que presenta una conformidad en los órganos de generación. Es decir, que siguen sospechando del mono, en este caso la negra, ¿no? En el 1911, la Enciclopedia Británica, en 1911, decía: la constitución mental del negro es muy similar a la de un niño, normalmente bien dispuesto y alegre, pero sujeto a súbitos accesos de emoción y pasión, durante lo que es capaz de realizar actos de atrocidad singular, impresionable, vano, pero sirviendo frecuentemente en la función de sirviente una fidelidad canina que ha pasado la prueba suprema. Esto lo puede situar un poquito en los Génesis, en ese proceso de racialización, en ese ámbito cultural en el cual Alemania va a llegar a Ruanda. Pues lo que os comentaba hace un momentillo. Cuando llega Alemania allí, Alemania, al encontrarse con un país más o menos estructurado, con los Tutsi, el linaje Tutsi,
más o menos organizando territorialmente y organizando aristocráticamente a la población, dicen, bueno, como tenemos muchos frentes abiertos, estaba luchando en Sudáfrica, estaba en la zona de Tanzania, quieren ocupar parte de Centroáfrica, lo que van a hacer va a ser utilizar en un primer momento a parte de la aristocracia tutsi para que haga los deseos del gobernador alemán, y en este caso del gobierno alemán. Cuando en este tema lo que hace Alemania es simplemente traspolar una cuestión que se considera de tipo división de clase social, es decir, por un lado campesino, por otro lado ganadero. Lo que hace es que va a extrapolar y va a hacer muy rígida la diferencia entre Tutsi y Hutu. Es decir, porque Alemania, al meter el indirect rule, es decir, con una aristocracia Tutsi que le va a echar una mano, lo que hace es que se carga prácticamente todas las relaciones clánicas que había entre ganaderos y campesinos. Es decir, el Ruanda, tanto Hutus como Tutsi podían ser ganaderos y campesinos, como he dicho, sobre todo gracias a dos instituciones. Uno era la Buruetua y otro la Ubuaki. Es decir, en el momento en que una persona perdía parte del ganado, automáticamente se ascribía a trabajar la tierra normalmente. En el momento en que este ganadero o este campesino tuviera posibilidad de tener más grano, de tener mejor cosecha, podía hacerse con una vaca, podía hacerse con ganado, automáticamente podía pasar a ser Tutsi. Pero la mención Tutsi y Hutu ya nos dice que lo que da lugar es a una división de clase social, no a una racialización. Bien, pues este esquema es el que va a perdurar a lo largo del siglo XX. ¿Por qué? Porque Alemania va a impedir por completo que la Uburetua y la Ubuake sigan funcionando. Por tanto, cuando llegue a Alemania, el que es Tutsi va a seguir siendo Tutsi y el que es Hutu va a seguir siendo Hutu. También hay un tercer pueblo, que son los Tua, pero bueno, los Tua son el 1% de la población y son lo que se llaman pigmeos, ¿no? Han dicho llevar pigmeos. Uno cuando va a África y habla con un pigmeo dice, no veo a pigmeo por ningún sitio, ¿no? Porque a lo mejor el pigmeo tiene 1,50, 1,55, 1,60. Es decir, los pigmeos, o los Tua, en este caso, son gente que o bien son expulsados por el propio sistema social, ruandés, y entonces esta gente lo que hace es que vive más bien de la caza-recolección. Vive en la selva, viven aparte, no se van a entronizar ni con uno ni con otro. De hecho, son la gente que menos problemas van a tener, sobre todo porque son el 1% de la población. Es verdad que después, durante el genocidio de Ruanda, muchos tuas tomaron parte o bien por el Hutu Power o bien por el FPR. Pero bueno, eso fue otro cantar, ¿no? Hasta 1894 es cuando sigue funcionando el Indirect Rule en Alemania. A partir de 1917 ya sabéis que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial y Ruanda, los territorios de Ruanda y Urundi se le van a conceder también mediante habitación indirecta a Bélgica. En esta habitación indirecta, si Alemania ya había hecho rígida la división entre Tutsi, Hutu y Tua, Bélgica lo va a hacer mucho más rígida todavía. Sobre todo porque Bélgica va a meter un elemento esencial para lo que va a ser la organización de Ruanda. Va a meter la Iglesia de la mano. Y prácticamente todo lo que he leído viene o bien de antropólogos, y la segunda mitad, la segunda parte de los textos están escritos por gente perteneciente a la Iglesia Católica. También es verdad que estamos hablando de una Iglesia Católica decimonónica, una Iglesia Católica que no quería problemas y que ante todo veía la posibilidad de expandirse desde el centro de África, bien hacia el norte, bien hacia el sur o bien hacia el este. Y entonces aquí es donde ya va a tomar esa formalización lo que va a ser la Carta Étnica. La carta étnica que fundamentalmente va a ser una baza de la Iglesia Católica para conseguir que una parte de la aristocracia tutsi, ya rígida, ya no hay movimiento intrasocial, se alíen con la Iglesia, porque claro,
van a tener mucho beneplácito por parte de la Iglesia. Es un poder fáctico tremendo en Ruanda. Bueno, también lo fue en Congo, también lo fue en Tanzania, evidentemente, ¿no? Igual que la Iglesia anglicana. La carta étnica va a decir que a partir de ahora, si tú naces Tutsi, en el carnet de identidad te va a poner pertenencia Tutsi. Si naces Hutu, tú vas a tener pertenencia Hutu. Y si naces Tua, tú vas a tener pertenencia Tua. Esta carta étnica es la que van a utilizar las tropas francesas durante el genocidio de Ruanda, una vez que se hace un backlash, un barrage, para decir: si eres Tutsi, para allá; si eres Hutu, pasa; si eres Tua, para atrás; si eres Tutsi, para atrás; si eres Hutu, pasa. Es decir, las tropas francesas tuvieron mucho que ver en el genocidio. Bueno, volviendo al tema de Bélgica, durante los primeros, hasta el año 1950, desde el 1922 hasta 1950, tanto la Iglesia como el gobernador de Ruanda se van a apoyar en la clase Tutsi, porque según ellos, bueno, lo único que tenían de negro era solamente el color de la piel. Por lo demás eran muy blancos. Eran muy blancos hasta 1950. ¿Por qué? Porque hasta el 1950 los Tutsi, me da esta vergüenza decir los Tutsi, ¿no? Tenía que decir la población adscrita al ámbito eclesiástico. Pues, los Tutsi son los que van a poder ir a la escuela, son los que van a poder ir al instituto, al liceo, son los que van a ocupar los cargos claves en la administración subsidiaria del Estado, y van a ser los que van a detentar prácticamente el 90% de la economía de Ruanda-Burundi. Eso hasta el 1950. Pero ¿qué ocurre en el 1950? En el 1950 es cuando empiezan ya los movimientos independentistas. Los movimientos independentistas, como en Europa, como en Bélgica, por ejemplo. Quien empieza a tomar conciencia pues son las clases mejor formadas, ¿no? Es decir, las clases sociales existen hasta para eso. Hasta para ser nacionalista tienes que tener una vieja formación. Y los Tutsi, como ya se han visto muy empoderados por el poder belga, por la Iglesia belga, van a decir: vale, nosotros tenemos una cuota de poder aquí, pero queremos más cuota de poder. Es decir, no vamos a conformar con que el Muami sea la mano derecha del administrador belga o de la Iglesia belga. Es decir, queremos una cuota de poder un poquito más fuerte. A partir de ahí, Monseñor Perrodin hace una encíclica, se pone de acuerdo con Balduino y Fabiola, los reyes de Bélgica, se pone de acuerdo con el gobernador del Congo, se pone de acuerdo con el gobernador de Burundi, se pone de acuerdo con el gobernador de Ruanda, y saca una encíclica. Esta encíclica, una carta pastoral. En esta carta pastoral dice que ya está bien. Que ya está bien de que los Tutsi estén dominando Ruanda. Que ya está bien de que los Tutsi tengan todo el poder en Ruanda. Ya está bien que los Tutsi manejen la ganadería. Ya está bien que los Tutsi sigan manejando la escala intermedia de la administración. O sea, si aquí vemos una inversión política por parte del poder belga. Bélgica lo que está temiendo es que pase igual que en el Congo, que aparezca la figura de un Lumumba y que la independencia se tenga que dar a Ruanda sí o sí. Por tanto, ahora el enemigo a combatir por Bélgica van a ser los Tutsi. Y efectivamente, en el 1959, con el apoyo del ejército y de la policía belga, con parte del ejército que viene de Burundi, bueno, todavía se llama Urundi, se va a hacer una mal llamada revolución social en el 1959. Es simplemente coger a algunos cuadros medios que estaban formando porque la Iglesia en África tiene le Grand Séminaire y el Petit Séminaire. Eso todavía existe en África. En Congo, tú vas a Congo y tienes el Gran Seminario, que son los que van a estudiar a lo mejor más preparadillos, más listos, vienen de la clase más alta, y son a lo mejor para ser obispo, para ser arzobispo, secretario del obispo, secretario del arzobispo, en fin. Y después está el Petit Séminaire, que son chavales que a lo mejor como mucho pues van a llegar a cura. Esa es la diferencia, ¿no? Bien, apoyándose a gente de los pequeños seminarios, del Petit Séminaire, entre ellos Kayibanda y otro grupo de gente del sur de Ruanda,
aprovecha la revolución social para cargarse a un montón de tutsi que acaban de hacer el partido UNAR. A partir de aquí viene ya la imagen que se les queda a muchos políticos ruandeses, que es que al tutsi hay que combatirlo. Es decir, la colonización alemana no tiene la culpa de nada. La colonización belga no ha tenido la culpa de absolutamente nada. Aquí quien ha tenido la culpa de que haya ese clivage, esa fosa social entre tutsi, hutu y tua, son los tutsi. Y Bélgica lo consigue. Es decir, Bélgica lo consigue. En esta primera masacre de tutsi puede ser que hubieran caído perfectamente en torno a 25 o 30.000 personas. Algunos de ellos hutu también. Hutu porque no entendían de golpe y porrazo cómo la administración colonial podía permitir eso. Eso está en 1959. Una vez que esta revolución social, esta mal llamada revolución social, funciona, Bélgica se queda tranquila, se queda satisfecha, y en el 1960, entre el 60 y el 62, comienza la independencia. Para hacer este proceso de independencia, la Iglesia y la administración colonial va a intentar utilizar a los hutus más radicales, que fundamentalmente se han formado en el seno de la Iglesia católica y fundamentalmente se han formado a la orden de Monseñor Perraudin. Entre esto va a ser, y será luego el primer presidente, Kayibanda. Kayibanda llega al poder en 1962. El programa político de Kayibanda a nivel económico, cero patatero, es decir, económicamente va a ser subsidiario de la administración Ruanda-Burundi, pero en cambio políticamente sí va a tener muy claro, va a tener clarísimo que su poder se va a basar en la distinción de razas, porque en este momento Kayibanda habla de razas. Es decir, por un lado el hutu y por un lado el tutsi. Pero es más todavía, Kayibanda, como tampoco se fía mucho de la relación que pueden tener los tutsi del norte con los hutus del norte, lo que va a hacer es que todo su gobierno va a ser un gobierno del sur, fundamentalmente del sur. Por tanto, ya hay ahí otra connotación contradictoria del gobierno Kayibanda. Es decir, no solo va a dejar de lado a la gente adscrita a la población tutsi, sino que va a dejar de lado en su gobierno a la gente adscrita a las regiones del norte. Esto le va a costar un disgusto con el tiempo, evidentemente, ¿no? Y en este momento, cuando Kayibanda entra en el poder, a partir del 62-63, Burundi también tiene la independencia. En Burundi el proceso es al contrario. En Burundi, si se encontraban 3 pueblos en Ruanda, en Burundi van a ser 4. Estaban los Bagawa, que de alguna manera tuvieron el poder en Burundi durante mucho tiempo, siempre con el beneplácito de la administración alemana y de la administración belga. Bagawa, Tutsi, Hutu y Tua. Pero curiosamente en Burundi quien sí queda muy bien con la administración belga son los Tutsi. En cambio los Bagawa son los que quedan mal con la administración Tutsi, con la administración belga. Van a acabar con ellos. Es decir, prácticamente los Bagawa, que era un dicilo de la población, 10%, muy poquito, con eso van a acabar rápidamente. Y en Burundi el poder va a ser también un poder étnico, creación étnica evidentemente, ¿no? Pero detenta por los tutsi. Hay una revolución también por parte de los hutu, de los campesinos en Burundi, y en 1963, final de 63, casi enero de 64, hay un exterminio de hutus tremendo, que pueden ser en torno a 40 o 50.000 personas que mueren de golpe y porrazo. Eso los medios de comunicación aquí, entrar en todo tipo es un poco difícil porque prácticamente esta información no la encuentran, ¿no? Es como el genocidio del 72 o el genocidio del 93, no la encuentran, ¿no? En ese momento es cuando aprovecha Kayibanda en Ruanda para cometer muchas más exacciones y muchas más masacres contra los tutsi, temiendo que los tutsi de Burundi
se están infiltrando con los Tutsi de Ruanda. Y aquí aparece ya la primera oleada, de Tutsis que se tienen que ir a la zona de Tanzania, se tienen que ir a la zona de Uganda y se tienen que ir a la zona de Burundi. Esto va a ser un problema con el tiempo, porque no hay pueblo más nómada que el pueblo Tutsi. Es decir, los Tutsi llega un momento dado en que para el año 1989-90 están censados cerca de 500.000 de personas que han tenido que abandonar Ruanda. Y 500.000 de personas son muchas. Eso va a ser un problema gordo para el gobierno de Habyarimana, para el segundo gobierno presidencialista. Bien. Eso es lo más heroico que consigue hacer Kayibanda: matar y matar. Y fundamentalmente coger al pueblo de Ruanda, meterlo en una autarquía tremenda, siempre con el apoyo de una iglesia muy decimonónica y muy ciega. La iglesia no ve nada, la iglesia no quiere ver nada, la iglesia no reacciona, y evidentemente la colonia belga pues se siente muy bien. Acordaros también que son los años en los que Che Guevara andaba por Tanzania. Che Guevara andaba por Tanzania en aquella época. Es decir, son los años en los que hay un intento rojo, vamos a llamarlo rojo, de izquierda, de retomar la República Democrática del Congo. Son los años duros de la Guerra Fría. Son los años en los que Bélgica, con el apoyo de Estados Unidos, detiene a Lumumba y a otras 8 o 10.000 personas, y no se conforma solo con torturarlo y quitarle el gobierno, porque era el presidente de Congo, sino que lo hace desaparecer sistemáticamente a todos, y en su lugar pone a Mobutu, que este sí va a durar hasta 1992. Bien, hay parte lo que comentamos antes, porque me he ido un poquito con el tema de Lumumba. Kayibanda llega un momento dado en que ya no es del beneplácito no tiene el beneplácito del gobierno belga ni de la iglesia belga, simplemente porque ven que su gobierno se está volviendo un gobierno excesivamente torturador, y que ante un gobierno excesivamente torturador puede ser que haya una reacción por parte tanto de la población Hutu, Tutsi o Tua, y optan simplemente por derribarlo. Al gobierno de Kayibanda le va a suceder al gobierno de Kayibanda le va a suceder el gobierno de Habyarimana. Habyarimana va a gobernar desde el año 1972 hasta el 1994, que es cuando se produce el genocidio. Con respecto al gobierno de Habyarimana, los primeros años, pues son años donde él intenta quitarle un poquito de hierro a esa fosa étnica entre Tutsi, Hutu, Tua. Pero claro, ¿qué ocurre? Son los años 1972, 73, 74, viene una crisis económica, y Kayibanda le pasa igual que a España ahora, a Habyarimana, que sin darse cuenta cae en las garras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces tiene que hacer unos ajustes tremendos, de tal manera que si la población de Ruanda ya es una población pobre, porque Ruanda es un país muy pequeñito y superpoblado, pues con los ajustes del Fondo Monetario y del Banco Mundial, esa población va a sufrir 3 veces más. Pero a pesar de eso, va a seguir con el apoyo tanto de Bélgica como con el apoyo de Francia. En este momento, en el año 1972, es también cuando se produce otro genocidio, también no escrito, también muy olvidado, que es el genocidio de los Hutus en Burundi. Esto va a hacer que el gobierno de Habyarimana tome un poquito de miedo, porque en este genocidio desaparecen prácticamente 300 y pico mil personas de golpe y porrazo, y una nueva ola de refugiados Hutu vienen para Ruanda. De tal manera que si ya había un problema con el tema de la población, ahora Ruanda va a tener 2 problemas más. Es decir, va a tener una superpoblación, y además una gente muy temerosa de lo que puede ser el Tutsi Power, el poder Tutsi. Ahí tiene otro problema Kayibanda. Pero con el correr del tiempo el problema se va agudizando.
sobre todo porque los refugiados que van saliendo de Ruanda se van a organizar con la armada del ANR de Uganda, lo que se va a llamar el Front Patriotique, el FPR. El FPR la mayoría son hijos de refugiados ruandeses y van a formar el grueso de la guerrilla de Museveni. Justo en el momento en que a Inglaterra ya no le interesa Milton Obote, porque tiene una deriva un poquito hacia la izquierda, en Uganda, como estamos centrando en Uganda, y aprovecha tanto Inglaterra como Estados Unidos para armar hasta los dientes al FPR, simplemente para derribar en un primer momento a Milton Obote, porque estaba haciendo pactos con el Mobutu del Zaire. Consigue derrocarlo y Museveni, en pago a estos favores que hacen los Tutsi, organiza él solo, evidentemente no, la guerrilla del FPR y pone al frente de esta guerrilla a Rwigema, que si era Tutsi Ima, cuando digo Tutsi Ima es Tutsi ugandés, y pone al frente al actual presidente de Ruanda, a Paul Kagame. Los dos, uno es general del ejército ugandés y Paul Kagame, curiosamente, el que ahora es presidente de Ruanda, es el jefe de los servicios secretos de la ANR de Museveni. En este momento es cuando ven que Ruanda, el gobierno francés, está un poquito debilitado porque se ha abierto un frente en Centroáfrica, otro frente en el sur del Congo. Es cuando aprovecha el FPR y hace un ataque brutal contra Ruanda. Claro, ¿qué ocurre? Tú me estás atacando desde Uganda, pues bueno, ahora ¿quién va a pagar la culpa de ese ataque? Yo no te voy a poder pillar a ti, pero sí voy a poder pillar a otros, sí. Es decir, desde el 90 hasta el 93, cada vez que el FPR atacaba Ruanda, el gobierno y las fuerzas armadas de Ruanda o bien expulsan a los Tutsi hacia Uganda o bien hacen lo que se llama progromo, es decir, asesinatos selectivos de Tutsi. Asesinatos selectivos de Tutsi hasta el 1993. En el 1993 ya los asesinatos de los Tutsi en Ruanda ya no son selectivos, sino que Yarimana está perdiendo cada vez más el poder y ya son masacres auténticas. Es decir, en la zona de Bugesera pues pueden morir entre el 93, antes del genocidio, el 93 y el 94, pueden morir en torno a 30 o 35.000 personas. Pero claro, a esto se añade otro problema que tiene Ruanda, es que los ataques del FPR hacen que 1 millón de personas se desplacen al sur. 1 millón de Hutus, en este caso, ¿no? Imaginaros ahora el follón que significa en un país superpoblado con 7 millones de personas prácticamente metidos en una zona como la mitad de Andalucía, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera, vamos a hablar de Jaén, Granada y Almería, ¿eh? Es decir, el nivel de hambruna era tremendo, las enfermedades eran tremendas. Y a partir de aquí es cuando se organizan dentro del ejército ruandés, con el apoyo de Francia, porque Francia está viendo que Ruanda está peligrando. Es cuando se organizan lo que se llama el clan Akazu, que se organiza dentro del Estado Mayor de Yarimana, y se organiza el Resocero, que se encarga de hacer asesinatos selectivos de políticos, porque teóricamente Ruanda se estaba abriendo un poquito, de políticos moderados y fundamentalmente Tutsi. Es cuando se organiza, no sé si habéis visto la película Hotel Ruanda, la milicia Interahamwe, se organiza la milicia Impuzamugambi, una hacia el norte, otra hacia el sur, y es cuando el Estado Mayor, junto con la FARC, la Fuerza Armada Ruandesa, organiza una reunión en el 93 con la intención de pedir un nuevo presupuesto a Francia para comprar machetes, comprar un poquito más de metralletas y organizar el sur y el este de tal manera a que se podía hacer un contraataque contra el FPR. Quien lo asesora en este contraataque va a ser Francia, pero Francia se da cuenta que no puede ya con el FPR. Es decir, el FPR tiene tal fuerza, gracias al apoyo norteamericano,
que prácticamente resulta inviable. Hacen una apuesta de apostar y de pactar con el FPR justo a final del 93, principio del 94, un poquito antes del genocidio. El FPR dice: vale, pactamos. La única condición que os ponemos es que del gabinete ministerial 2 sean del MRND, del partido del presidente, 2 sean del FPR, 1 sea del Partido Liberal y otro sea de un partido realista que retoma de nuevo el nombre de la primera fase, el 59, la UNAR. Habyarimana parece que accede, se firman los acuerdos de paz de Arusha, pero justo cuando se firman los acuerdos de paz de Arusha, en febrero, marzo del 94, de nuevo el FPR hace un ataque tanto por la zona norte como por la zona este. Y ahí es cuando ya se lía la gorda, porque el ejército francés no puede detener el avance del FPR. Las milicias Impuzu-Mugambi, las milicias Interagüe, con el apoyo del ejército, están tan sumamente organizadas que a la voz de ya comienzan masacres. Ya estamos hablando de quizá en cada masacre podían perder la vida perfectamente 15, 20.000, 10.000 personas. Tutsi, fundamentalmente Tutsi. Y esto se añade que una vez que las milicias están actuando, pero también es verdad que el FPR está actuando, es justo cuando, viniendo de Tanzania, el avión de Habyarimana llega un misil y hace pum. Y de un misilazo, nadie sabe de dónde cayó ese misil, se cargan al presidente de Ruanda y al presidente de Burundi. Se cargan a la plana mayor del ejército de Ruanda y se cargan a la plana mayor del ejército de Burundi. Es decir, nadie sabe cómo fue aquello. Es decir, justo en el momento en que aterriza en la capital, en Kigali, esto ya es el 12 de abril del 94, el avión, pum, explota, el avión, pum, desaparece. Y es el momento en que, claro, al estar descabezado por completo Ruanda de ningún poder presidencialista, es cuando aprovecha el general Bagosora y el general Bizimungu para organizar de manera ya cada vez más radical a las milicias, y el genocidio comienza justo el 13 de abril del 94. Genocidio que va a durar en torno a 3 o 4 meses solamente, pero que se va a cepillar de golpe y porrazo a 800.000 personas, de golpe y porrazo. La ONU, vale, está allí, pero bueno, Bélgica no quiere actuar. Estados Unidos dice que bueno, que eso ya, se está matando de no cuánto, pero bueno, tampoco para tanto, esto se va a acabar, ¿no? Francia, bueno, pues dice, ¿qué hacemos? Yo estoy con el poder de Ruanda, yo estoy con Bizimungu, yo estoy con Bagosora, yo no quiero perder Ruanda, porque como pierda Ruanda me quedo sin Burundi y me quedo sin Centroáfrica, que estaba a punto de perderla. Es decir, ¿qué hace Francia? El único ejército que actúa durante el genocidio, el único ejército que actúa, con la operación Noroat. La operación Noroat, llegan allí por algo así como 30 o 35.000 soldados franceses. Y bueno, están viendo el genocidio, lo están viendo, es decir, lo están percibiendo, porque donde más gente muere es la iglesia, donde más gente muere, claro. Ruanda es muy católica, entonces los pobres Tutsi, los Hutus moderados, dicen, coño, vamos a la iglesia, que aquí no nos van a pegar fuego. Pues no, señor, los concentraban y los mataban mucho mejor. Francia lo está viendo. Francia tiene un ejército armado hasta los dientes, porque son aquellos de nació para matar, los para y no hace nada. Es decir, no hace nada. Sí hace una cosa curiosísima, que es que en África, o si de alguna vez en África hay algún conflicto, lo primero que vais a ver es que hay un barrage, ¿no? Un barrage. Se pone en la carretera, boom, se pone un bidón y 3 palos. Y allí no pasa ni nada. Eso a lo mejor cada 5 kilómetros, ¿no? Entonces, curiosamente, esos barrages los estaban controlando los soldados franceses, junto con las fuerzas armadas de Ruanda. Y ahora es cuando viene la carta étnica, lo que contaba un poquito hace 10 minutos, ¿no? Francia, los soldados franceses se van a encargar de decirle a los Interahamwe y a los Impuzu-Mugambi a quién tienen que matar, sin decirlo.
Es decir, le pedían, a pesar de aquel momento tan tormentoso, tan angustioso, tan tremendo para aquella gente, los soldados franceses le pedían la carta de identidad étnica. Y si ponía Tutsi, te mandaban a un lado. Llegaban las milicias, te cogían, te mataban, punto pelota. Si ponía Hutu, podía pasar. Al lado de los soldados franceses, resulta que en abril del 94, abril-mayo del 94, los americanos dicen, parece que está pasando algo gordo ahí. Y mandan, desde Burundi, mandan a mil y pico soldados, marines, cuerpo especial de marines. Ellos están viendo el genocidio, lo están viendo, porque en Kigali, vamos, más que el olor a muerte era tremendo, ¿no? Kigali olía dulce, ¿no? Porque la muerte en masa huele a dulzona, ¿no? Los soldados simplemente se van, cogen a 4 turistas norteamericanos, pasan por todo Kigali, por toda la capital, y se largan. Los italianos, que tenían allí algunas monjas, algunos curas, pasan con un pedazo de ejército y se van. Y solamente dejan al coronel Dallaire con un grupito de soldados de la ONU de Egipto y de Tanzania, con la orden de que si ve alguna pistola que se la quite, pero que no intervenga. Claro, el coronel Dallaire al final tiene que refugiarse en un hotel, en el hotel de la capital, y el pobre pues no puede hacer prácticamente nada, porque la ONU no se lo permite. La ONU, que estaba en aquel momento en Butrogali, y el enviado especial de la ONU para África, que no llegó nunca a pisar Ruanda porque tenía negocios en Suiza, era Kofi Annan. Es decir, a Kofi Annan, por lo bien que se portó en Ruanda, al año siguiente cae Boutros-Ghali de presidente de la ONU y lo van a hacer presidente de la ONU, a Kofi Annan. Y en fin, lo peor de este genocidio es que se comete delante de la mirada de la ONU, delante de la mirada de Francia, delante de la mirada de Estados Unidos, delante de la mirada de España, porque España estaba en el Consejo de Seguridad de la ONU, no sé si era el PP o el PSOE, pero bueno, tanto manda tanto, y saber cómo Fernando, y sobre todo con unos medios de comunicación que están prostituyendo la historia sistemáticamente para hablar de masacre, para hablar de que hay algunos problemitas, pero claro, ninguno quiere entrar directamente. Tú repasas la prensa del 93 al 94 y bueno, pues sí, se están matando los negros estos, los clanes, si es que esto, si es que... Volvemos a decir, toda la prensa española, toda la prensa francesa, la que yo he podido mirar simplemente, sobre todo los franceses también, y los belgas, bueno, pues dicen, nada, que una merienda de negros, ¿no? Llegó a titular un periódico aquí en España, ¿no? Una merienda de negros, ¿no? Cuando era una merienda negra. Si os dais cuenta, ya lo que estamos hablando es de geoestrategia. Es decir, estamos hablando de implicaciones de Estados Unidos, implicaciones de la propia Bélgica, que se pelea con Francia, implicaciones de Francia para no perder parte del poder que tenía y de la influencia que tenía en todo Centroáfrica. Inglaterra, que no quiere perder Tanzania, que no quiere perder Zimbabue, que no quiere perder los minerales que cogen a muy bajo precio y que aquí venden a precio de oro. Alemania, que le vende todas las armas que puede al FPR y al gobierno de Habyarimana. Y en fin, esto va a posibilitar con el tiempo, es decir, en cuestión de 2 años, que después de este genocidio el FPR en junio tome Ruanda, la va a ocupar enterita. Van a salir cerca de 4 o 5 millones de refugiados Hutu, temiendo que fueran ahora por ellos, van a salir de Ruanda, se van a establecer en el este del Congo, en lo que era antiguo Zaire, en la frontera. Y esto va a posibilitar que el FPR, para quitarse de en medio a tantos refugiados
que podían volver con armas desde el Congo, haga un ataque tremendo, atroz, apoyado por Uganda, apoyado por Tanzania pero en silencio, apoyado por Sudáfrica pero en silencio, ocupe todo el este del Congo, y si en el 94 habían desaparecido 800.000 personas, entre el 96 y el 98 van a desaparecer en torno a 1 millón y medio de hutus en la República Democrática del Congo. Esto es como una partida de ajedrez. Yo te mando los refugios para acá. Ahora Estados Unidos e Inglaterra ya se han hecho cargo de Ruanda. Oye, pues nos interesa el este del Congo. ¿Por qué? Porque el este del Congo, aparte de tener la mejor tierra de cultivo, pues resulta que entre el este del Congo y el Mbuji-Mayi son 150 kilómetros. Y entre el Mbuji-Mayi y el este del Congo, pues ahí tenemos un mogollón de coltán. Tenemos un diamante industrial que Apple no hubiera podido hacer ni un puñetero ordenador sin ese diamante industrial. Y después tenemos unas reservas de platino que no las tiene ningún sitio del mundo. Entonces, tomando como alibi, tomando como coartada a los hutus, Uganda, Ruanda van a ocupar prácticamente todo el Congo, con un armamento que tú lo ves y dices, bueno, este armamento parece que esto es un astronauta. Es decir, esto no... Es decir, mientras tú veías al soldado de Kabila con una metralleta que tenías que decirle, oye, que se te ha caído el cargador, tú a los soldados de Ruanda y Uganda los veías con un arma que se te iba a la pelota. Una cosa maravillosa, ¿no? Es decir, tú lo veías con el tanque Toledo español, que aquello te lanzaba 16 misiles por minuto. Eso lo hemos visto nosotros. En cambio, el otro ejército, pues bueno, estaban bastante desmantelados. Francia tiene que pagar su tributo, no lo ha pagado. Mitterrand tiene que pagar su tributo, no lo ha pagado. El hijo de Mitterrand, Christopher Mitterrand, sí ha pagado el tributo, va a tener que pagar una multa de 2.000 y pico euros porque se vio que había hecho un pacto de venderle machetes a Yarimana. Pero bueno, ahí está Estados Unidos, ahí está Inglaterra, que se ha lavado las manos, y si te he visto no me acuerdo. Sobre todo desde la perspectiva de que desde el 96 hasta el 2010 han muerto prácticamente en torno a 3 o 4 millones de personas en la República Democrática del Congo, reconocidos por la propia ONU. Hay misioneros, hay gente que dice que pueden haber sido en torno a 8 o 10 millones. Yo me quedo con el rollo geoestratégico, no me quedo con el tema racial, no me quedo con el tema étnico, como lo veis, ¿no? En fin, si me queréis preguntar alguna cosita. Bueno, pues empezamos el turno de palabra. Quien quiera hablar. Y ahora la situación, ¿cómo está actualmente? La situación en el este del Congo está muy mal. En el este del Congo sigue igual. En el este del Congo siguen la guerrilla Hutu, con comillas. Siguen guerrillas que dependen de Museveni, de Uganda, porque ahora ya los ejércitos de Uganda, del FPR, ya no van como hace 4 años. Es decir, ya no van con la medalla, con la chapita de soy de Uganda, soy de Ruanda. No. Han organizado guerrillas ad hoc para no perder el control de toda la zona del este. Es decir, la situación sigue muy mal. Es decir, hace muy poco un campo de refugiados se cargaron a 400 o 500 personas en una noche. Camboya, hace muy poquito, al lado de donde nosotros estábamos, de Lubumbashi. Entonces seguimos todos con los ojos cerrados, ¿no? Estados Unidos, Francia. Sí, mira, hay un libro de una compañera de Zaragoza que se llama Pensando en África. Ese libro es muy bonito y se lee en minuto y medio. Esta muchacha te dice claramente que cuando recibimos noticias de África es simplemente porque los políticos europeos y españoles están de vacaciones. Entonces solamente recibimos noticias de África entre julio y agosto. Y nunca para lo bueno, siempre para lo malo. Aparte, África no vende. África no vende primero porque, por lo que he comentado, hay una guerra
internacional entre Francia y Estados Unidos. Ya vimos lo que pasó en Costa de Marfil el año pasado. Es decir, como Francia, como le torció un poquito el precio del cacao, el precio del café, digo, ¿cómo? ¿Que tú vas a poner a mí el precio? Te voy a poner yo. Golpe de Estado en Costa de Marfil. Murió el cinto de la madre, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Ahora el próximo objetivo es Mali. El próximo objetivo es Mali. ¿Por qué? Porque como Inglaterra, Francia están perdiendo un poquito la zona norte, la zona norte por el tema de Sudán, que no se aclara, pues bueno, ahora vamos a liar una pequeña guerra en Somalia. Perdón, en Mali. Lo de Somalia sí lo sabemos todo. Somalia sí no suena. Somalia sí no suena porque resulta que había piratas, ¿no? Había piratas allí, que iban allí los piratas y, oye, que no nos dejaban pescar a nosotros, ¿no? Bueno, pues ya no hay problema. Ya no vamos a ir a pescar más. En un año y medio, los pesqueros españoles, franceses, alemanes, portugueses, han dejado Somalia como el desierto del Sahara. Ya ni pescado. Ya no se va a hablar de Somalia. Lo han dejado todo como esto. Ya ni pirata. Es decir, han esquilmado todo el fondo de Somalia. No queda nada. Ya no vamos a ir más a hablar de Somalia. A pesar del hambre y la miseria que está pasando aquella gente. Yo recuerdo hace un tiempo que dentro de Ruanda, lo que es Ruanda en sí, en la actualidad, están haciendo una especie como de política de reconciliación y sacaron en público una serie de documental allí, en no sé qué, de Flores, y tenía un objetivo político que era intentar reconciliar a la población de Ruanda y darle una unidad, ¿no? Pero no sé yo cómo se dirá la realidad del país dentro y qué efecto habrá tenido esa política. Sí, el genocidio, lo que se llama genocidio, los crímenes de masa, para matar a tanta gente en tan poco tiempo, o bien tienen un misil o una bomba nuclear, o bien utilizan a la población civil. Es decir, el ejército utiliza a la población civil. ¿Por qué? Ruanda es un país pequeñito y durante años, no lo he dicho, los Tutsis se llamaban Ingensi, cucarachas. Entonces, claro, si una población que tú tienes al margen, porque las tienes prácticamente sobreexplotadas, y con un nivel de hambruna que prácticamente toca la enfermedad, si toda esta gente lo único que hace es repartirles radios y periódicos, el periódico que más se repartía era el Cangura, el periódico de la iglesia, si en ese periódico, que es un libelo de medio folio, tú le estás diciendo que viene lo Ingensi, que te van a quitar la tierra, que van a matar a tu hijo, que te vas a enterar, patatín, patatán. Si tú tienes una radio, que es la que va, la radio esa famosa de la radiotelevisión Mil Colinas, ¿os acordáis, no? También de la peli, quizás la radio tele, mata al árbol, trocea el árbol, corta el miembro, que vienen a por ti. Eso tú se lo haces durante 5 o 6 años a una población que no ha tenido prácticamente acceso ni a leer un triste folio, pues tú lo que estás haciendo es formando, estás capacitando a esa gente para el genocidio. Porque quizás lo peor que nos puede pasar es el miedo. El miedo te hace reaccionar, y te hace reaccionar de una manera irracional, y aquella gente fue capaz, no viene a colación por lo de los tribunales, aquella gente es capaz de matar a su vecino, y de hecho ahí participó todo el mundo, es decir, mujeres que mataron a niños, hombres que maltrataron a su amigo, en fin, claro, fue tantísima la gente que colaboró de una manera u otra en el genocidio, que lo que se intentó fue abrir un proceso de paz, ¿no? De pacificación, ¿no? Un proceso de liberación hacia la paz, ¿no? Con los tribunales de la Gacaca. Los tribunales de la Gacaca son simplemente una institución que había desaparecido de Ruanda hace mucho tiempo, donde, por ejemplo, Pablo ha hecho alguna cosita, entonces
la propia gente de la aldea, porque son colinas, son muchas aldeas, se eligen a 3 o 4 personas de quizá los más mayores, y a Pablo se le dice: oye Pablo, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Para ti, para tal, ¿no? Y bueno, Pablo puede disculparse y puede decir: bueno, voy a hacer un trabajo comunitario, ¿no? Y Pablo lo va a hacer simplemente porque las cárceles de Ruanda es que no cabía nadie. Es que en la cárcel de Ruanda no cabía nadie. Es decir, que la gente se estaba pudriendo en la cárcel. Además, tal cual, se estaban pudriendo dentro de la cárcel. Porque si los Interahamwe fueron chungos por parte de los Hutus, si los Impuzu-Mugambi fueron chungos por parte de los Hutus, joder la que lió el FPR cuando llegó. Es decir, el FPR cuando llegó lió la de Dios, Es decir, hizo fusilamiento masivo, evidentemente, ¿no? Entonces, claro, ya matar tanta gente, pues ya no podía ser. Entonces son procesos de deliberación que se abren. Que sí, que pueden funcionar. Lo que pasa es que, claro, el presidente ahora es Paul Kagame. Paul Kagame lleva a ser presidente desde el 94. Las elecciones la gana con el 99,8% de los votos a favor. Se ha cargado a todos los Hutus moderados que estaban con él y que colaboraron con él, en Senguiayeye, Hugo Milinga, los mandó al exilio. Es una dictadura, pero una dictadura bestial y una dictadura muy apoyada por los poderes fácticos europeos. Ese documental es alemán. Alemania le ha estado dando mucho dinero al tema del desarrollo de Ruanda, Pero bueno, los tribunales pueden funcionar y quizá a nivel de pueblo pues las cosas se pueden hacer mejor, porque lo que hemos visto hasta ahora es que todo ha emanado desde arriba, ¿no? La violencia genocida emana desde arriba, ¿no? Ningún pueblo mata a nadie, del pueblo mata a nadie. ¿Tú qué ganas con eso? A no ser que te obliguen, a no ser que te formen. Bueno, de hecho hay episodios donde los soldados están rodeando una aldea y dice: hasta que vosotros no matéis a eso, de aquí no salís. Es muy claro también, Es decir, que tú coges el machete y matas a esta gente, que es lo que tienen que hacer. Ese es tu trabajo hoy, esa es tu labor hoy. Yo voy a dar un poco la cuestión ya polémica, que ya si lo veis, a ver si se abre una discusión, y es la cuestión también un poco qué pensáis o qué piensa de la intervención militar en otro sentido, porque yo me refiero a que en la actualidad, cuando hay conflictos en Libia, en Yugoslavia, en Irak y tal, hombre, cada caso es único, ¿no? Y siempre hay muchas excusas, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era pequeñito, que sí recuerdo el conflicto este de Ruanda, y sí se pedía a la gente qué hacía la ONU, qué hacían los países grandes que no intervienen, y que si intervenían, si iban a esos países, se estaban comiendo los mocos. ¿Tú piensas que los 900 soldados italianos pudieran haber parado el genocidio? Con el armamento que llevaban, lo hubieran podido parar. Es decir, los 20.000 soldados franceses lo hubieran podido parar así. Por allí pasó también un tercio de la legión española, que nadie sabía por dónde iban. En fin, cogieron a 2 monjas, 2 curas y también se fueron. Es decir, que hasta el tercio de la legión española pudo haberlo parado. Se hacen así, pum, pum. Es decir, tampoco tienen tanto armamento ellos. Sí que tampoco tienen tanto armamento. Se hubiese parado como eso. Parado. Si es que es muy pequeño, si es que Ruanda es que era muy pequeño, que se pudo haber parado perfectamente. Si se para, se toma la radiotelevisión Milconina y si se toma el periódico Cangura, simplemente por la radio tú paralizas automáticamente los machetes. Si hubieran querido, lo hubieran parado. Pero claro, si lo paro, igual gana el FPR. Y decían los franceses: si lo paro, igual gana Callibanda. ¿Cómo voy a parar yo esto? Entonces se optó por la lógica militar. A ver quién se queda con Ruanda, ¿no? Caiga quien caiga, me da igual. Total, esto está superpoblado. ¿Qué manda? Fue así de frío, ¿no? Impresionante, ¿no? La intervención militar, bueno, si es como en Libia, pues yo creo que más vale que se hubiera estado quietos, ¿no?
Para matar a esa criatura como un perro como la mataron, vamos, la verdad es que se puede haber estado quieto. ¿Y qué Oye, quería el petróleo? Joder, pues he dicho directamente, ¿no? Y no vamos a liberar Libia. Y que multiplicó por 10. Encima le pega un tiro en la cabeza a la criatura esa. Y los soldados de la ONU estaban detrás. Venga, por favor. ¿Dónde vamos? Con la pesta vino, ¿no? No, diría que lo que has dicho antes de que bueno, hay una anécdota que leí por ahí, no me acuerdo de dónde, que hablaban de que en Estados Unidos, en los medios informativos, se cuidaban mucho de decir que lo que estaba ocurriendo en Ruanda eran actos genocidas, no hablaba de genocidio porque según el Tratado Internacional de la ONU y demás, pues obligaría teóricamente al ejército, a los ejércitos a la ONU tiene que intervenir, probablemente. El Consejo tiene la obligación de intervenir. Estaba completamente deliberado, ¿no? Y luego otra cosa que has dicho antes, el periódico de la Iglesia, ¿has dicho? Sí. ¿A qué punto de la Iglesia? ¿Algo directa? ¿Pertenecía a la Iglesia el periódico? Sí. ¿Y eso alimentaban el odio? Sí, bueno, la iglesia hay dos partes, como te decía antes, el Petit Seminaire y el Gran Seminaire, ¿no? Según estadísticas de algunos visioneros, el 70% de los curas de a pie, ya en la época del genocidio, son tutsi. ¿Por qué? Porque no los dejan, ¿no? No los dejan acceder a... Y de los... ¿Cuántos obispos había? 8 o 9. Del 8 o 9 obispos, solamente uno era tutsi. Y la iglesia lo que hace es que, bueno, como la cúpula de la iglesia de alguna manera está emparentada con el clan Akazu, que es el clan de la familia de Yarimana, y que también está penetrado por el ejército, por la parte más radical del ejército, pues la iglesia, sí es verdad que hacen algún intento de decir, oye, ¿qué pasa? Pero claro, no llega, no llega. Son mensajes que no llegan. El mensaje que llega es el mensaje hegemónico, ¿no? El mensaje hegemónico es el del periodo Kangura, que está manipulado por el clan Akazu, a pesar de que sea de la iglesia, ¿no? Hombre, la verdad es que murieron, no hay que decirlo, que murieron muchos misioneros, murieron muchos, muchos curas también murieron en la puerta de la iglesia, para que no entraran, le hicieron caña, es decir, murieron muchos, es decir, siempre está arriba y abajo, ¿no? Como decía Isabel Escudero, ¿no? Ni izquierda ni derecha, entre arriba y abajo está la pelea, ¿no? Porque tú tenías un mRNA de izquierda y tenías un Power U2 de derecha, y en cambio los dos salían en el último momento, ¿no? De hecho, hay digamos que en el alto clero, digamos que hay algunos de los criminales de guerra de Ruanda. Tres obispos están refugiados en el Vaticano, ¿no? Sí, lo busca el Tribunal Penal. Bueno, ya de la iglesia hay mucho. A cargo de intermedio del Tribunal Penal Internacional, mucho, como la friolera de 50 o 60, ¿no? Incluso monjas del Tribunal Penal Internacional, claro. No, ya te digo, si es que no se entiende el genocidio, si no colabora la gente no se entiende. Ya te digo, eso, para matar 800.000 personas necesita una bomba nuclear, por lo menos, ¿no? Y ahí lo barato fueron los machetes, ¿no? Pero los machetes en sí, porque son más baratos que las balas, que los metralletas, o los machetes, porque eran más baratos, bastante más baratos, se podían esconder mejor y no necesita una especialización, ninguna formación para utilizarlo, Sí, pero eso es muy bueno, sobre todo para las milicias, porque sabes que el enemigo al que vamos a ir a buscar, pues estaba de alguna manera, ya estaba un poquito preparado todo esto, es tu vecino. Y tu vecino, tú sabes más o menos, tú lo conoces, tú sabes hasta dónde te puede responder, con qué tipo de violencia, ¿no? Hombre, armas había por un tubo, Es decir, que por ejemplo en muchas iglesias, después de pegarle machetazo a la peña, después llegaba un par de soldados y tiraban sus dos granadas, ¿no? De hecho, tú ves algunas fosas y el cuerpo están de aquella manera, los esqueletos, ¿no? Es decir, están muy fragmentados algunos, no solo de machete.
Bueno, pues, ¿alguna intervención más? Pues damos por cerrado el acto, si os parece ¿No bien. hay a preguntar alguna cosita? Una puntilla. Bueno, pues muchas gracias. Aquí